Hola a todos y a todas. Hoy estamos con Clara Alonso, que es la directora de comunicación del Ministerio de Igualdad. Bienvenida, Clara. Gracias por estar con nosotras. Gracias por invitarme a vosotras. Y bueno, queríamos hablar sobre todo, pues un poquito sobre comunicación, sobre política y sobre las campañas que se están haciendo, bueno, que se han hecho durante este año en el Ministerio de Igualdad. Para poner un poco en contexto, por si alguien no lo ha visto, hace una semana, con motivo del 25N, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ministerio de Igualdad lanzó una campaña para combatir las agresiones sexuales que sí que ha sido pues interesante a la par de polémica, ¿no? Y bueno, la campaña, por si alguien no la ha visto, exponía que una de cada dos mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida y formulaba la pregunta de si ni tú ni yo hemos sido, entonces ¿quién? Entonces, respecto a esta campaña, pues claro que por fin ha salido una campaña contra la violencia machista que pone el foco en los hombres, en el agresor. ¿Cómo ha decidido dar ese giro en la perspectiva y sobre todo también por qué ha costado tanto en dar ese giro? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que es interesante apuntar a que en general nosotras en el Ministerio, bueno, tenemos muchas líneas de campañas, las de lucha contra la violencia machista o sensibilización contra la violencia machista son las que tienen mayor relevancia en la mayoría de los casos, aunque hemos hecho otras campañas, por ejemplo, de masculinidad que también están siendo muy interesantes. Y bueno, yo creo que es importante como recordar o empezar recordando que el objetivo fundamental de estas campañas es el de sensibilizar en un tema tan complicado y tan difícil como es el de la violencia machista, la violencia de género. Hay una obligación de hacer este tipo de campañas, así lo mandata el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo mandatan las distintas leyes como la Ley contra la Violencia de Género, la 1/2004, o la recientemente aprobada Ley de Libertad Sexual. Es decir, que hay una obligación de los poderes públicos, como política pública también, el hacer estas campañas de sensibilización, ¿no? Es decir, que tiene un sentido muy, muy trascendental el fondo o la intención de la campaña. Como decía, en el Ministerio tenemos muchas líneas de campaña, pero bueno, las de violencia son como a las que les dedicamos más tiempo, más cariño, las que también tienen como más reflexión política detrás, porque es verdad que, aunque por ejemplo en masculinidades hemos hecho cosas muy, muy interesantes este año, en violencias ya hay un recorrido de campañas de policía institucional. Es decir, no partimos de cero, ¿no? Hay como todo un histórico de campañas desde aquella famosa campaña que hizo el Instituto de las Mujeres en España no sé si la recordaréis porque es un poco antiguo esto, pero por ejemplo aquella de la tarjeta roja al maltratador, o sea, se han hecho muchísimas campañas de policía institucional en materia de violencia. ¿Qué ha tenido de interesante la reflexión o el briefing de esta campaña? Pues fundamentalmente, y como bien apuntabas, que hemos intentado, y creo que de manera acertada, cambiar el foco de hacia quién se dirigen las campañas, ¿no? Está muy, muy, muy... O sea, históricamente las campañas se dirigían fundamentalmente a las mujeres, a las posibles víctimas de violencia machista, que es aquellas campañas, ¿no?, de hace años de mujeres que tenían el rostro amoratado, que se quitaban maquillaje y se les veía, ¿no?, cómo estaban tapando que eran víctimas de violencia de género, esas campañas que te decían el hay salida, ¿no?, aquella campaña también de un gobierno del Partido Popular de hace años. Es decir, que eran mensajes sobre todo pensados para las víctimas. Algunos más revictimizantes, que solo son mensajes que las vuelven a situar todo el tiempo como víctimas, y otros pues más en clave de hay recursos, hay salidas, etcétera. Esos mensajes son importantes seguir emitiéndolos y es fundamental que las campañas no obvien esta cuestión, porque que una mujer víctima de violencia de género sepa, gracias a una campaña de policía institucional, que tiene una serie de servicios a su disposición, como el teléfono 016, o una serie de recursos públicos, es clave, ¿no? O sea, que al final hay una función de servicio público, de información pública, que además hace que efectivamente haya muchas mujeres que utilizan estos recursos. De hecho, tenemos un mogollón de datos que si quieres comentamos luego sobre el efecto de las campañas, por ejemplo, en el uso de los servicios públicos, y es muy interesante. Pero como te decía, en ese histórico de campañas hemos ido dando pasos a lo largo de esta legislatura. Un paso muy importante que dimos fue el de empezar a pensar los mensajes no para las víctimas, sino para la sociedad. Es decir, no solamente para ellas, diciéndoles hay salida a la violencia, hay recursos disponibles, sino también
para la sociedad, para que la sociedad también forme parte de esa lucha contra la violencia machista y también sea consciente, se haga cargo, ¿no? Entienda muchas claves de la violencia machista que son menos conocidas. Por ejemplo, pues campañas muy orientadas a mostrar las distintas formas de violencia contra las mujeres, porque hemos aprendido durante esos años que la violencia machista no es solo aquella que se ejerce entre la pareja o expareja, es decir, que te maltrate tu pareja o tu expareja, o que tengas una relación violenta con ellos, sino que también hay unas formas de violencia sexual, violencia económica, es decir, hay muchas formas de violencia y hemos hecho muchas campañas orientadas a explicar esto a la sociedad. Y digamos que el siguiente paso, y termino ya que me estoy enrollando mucho, pero bueno, el siguiente paso en esta campaña, y de ahí yo creo que la clave de toda la conversación que se ha generado en torno a la misma era, teníamos la necesidad de seguir avanzando. Y una vez que ya hemos hablado a las víctimas, una vez que hemos hablado a la sociedad, era importante atreverse a hablar a los agresores o a los potenciales agresores. Y la clave está en cómo hacer esto, porque campañas hacia agresores ya se han hecho otras veces. El propio ministerio hicimos hace un par de años una campaña dirigida a hombres, o sea, es algo que ya se ha hecho, pero yo creo que la clave de la campaña es que es capaz de dirigirse a los potenciales agresores lanzándoles una pregunta con un doble sentido, ¿no? Esa primera pregunta que tú decías de si una de cada dos mujeres es víctima de violencia machista o lo ha sido a lo largo de su vida, ¿dónde están los agresores? ¿Cómo puede ser, no? Que haya, según las encuestas en España, el dato de una de cada dos es un dato de la macroencuesta, que es un estudio, que es el estudio más importante que hay en materia de violencia machista, que es de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, y efectivamente el 57% de las mujeres, según la macroencuesta, ha sufrido a lo largo de su vida alguna forma de violencia machista, de ahí viene ese uno de cada dos. Entonces, si una de cada dos mujeres ha sufrido una forma de violencia, ¿dónde están los agresores? ¿No? Es como una especie de dato espejo que busca precisamente que sea la otra parte la que se haga esa pregunta. Y de ahí nace la idea del entonces quién. ¿Dónde están los agresores? Entonces, ¿quiénes son los agresores? Y además, como te decía, con una doble intención. El juego de el dato espejo de si tú ni yo hemos sido, entonces ¿quién? Y el de si no vamos a hacer nada para pararlo, que para mí es el mensaje principal de la campaña, entonces ¿quién? O sea, hay un doble mensaje que fundamentalmente busca la reacción desde la lógica de que ellos mismos se hagan la pregunta y atiendan a la campaña, ¿no? Invitándoles a esa reflexión, y la de implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia, porque una de las conclusiones también del trabajo de estos años es precisamente que, que si no conseguimos, o sea, nosotros ya hemos articulado todas unas políticas públicas, hay una arquitectura legal, hay una arquitectura institucional, hay muchas veces que hay que mejorar muchísimas cosas, eso está claro, muchas veces se llega tarde, no se llega a tiempo, sigue habiendo asesinatos, pero si no conseguimos que el conjunto de la sociedad eh, se implique, va a ser muy difícil que las cifras de asesinatos machistas bajen en nuestro país, ¿no? Y es un poco como toda la reflexión más política que hay detrás de la necesidad de la Ujú. campaña. Sí, totalmente. Justo esto es algo que se comenta mucho a nivel social, bueno, pues en un bar, en cualquier contexto, ¿no? Que muchas mujeres dicen, conocemos a una mujer o a varias mujeres que han sufrido violencia, pero no conocemos, ¿no? Aparentemente a ningún hombre que haya ejercido violencia contra las mujeres. Y yo creo que esta campaña refleja muy bien eso, ¿no? En ese Claro, es sentido que de es una decir. especie como de romper cierta hipocresía social, porque Ujú, ¿cómo puede ser, no? O sea, digamos que y yo sé que, por ejemplo, hoy hablaba con un compañero con el que hablo mucho de campañas y tal, y él me decía: "Es que al final la campaña apunta, mete el dedo en la llaga", ¿no? Hace como ha generado mucha conversación. También una de las funciones de una campaña de estas características es precisamente generar esa conversación, ¿no? Pero yo le decía: "Es que ya hemos hecho muchas campañas que hablan de lo mal de lo mala que es la violencia machista, de lo mal que lo pasan las mujeres, de lo desprotegidas que se sienten. Hemos hecho muchas campañas y son, como decía antes, fundamentales, por ejemplo, de los recursos disponibles. Eso nunca hay que dejar de hacerlo, yo lo tengo clarísimo. Por lo que te decía también, además de que cuando hacemos campañas que hablan de los recursos disponibles, el uso de los recursos aumenta. Hay un dato que es bastante llamativo que usamos mucho en el ministerio, que es, por ejemplo, cuando lanzamos una de las campañas que hemos lanzado de violencia machista, que fue muy importante, que fue durante la pandemia, durante el COVID, durante el confinamiento, hicimos una campaña que fue especial, le tenemos especial cariño porque
claro, llegó la pandemia, llegó el confinamiento y en el ministerio nos dimos cuenta, bueno, mucha gente se dio cuenta, no solo en el ministerio, pero bueno, a la hora de pensar también las políticas más urgentes, que las víctimas de violencia machista tenían que convivir con sus agresores. O sea, el confinamiento obligaba a las mujeres víctimas de violencia machista a estar en casa con su posible agresor. Y claro, eso era muy complicado para las víctimas, porque estaban recibiendo constantemente mensajes de que tenían que quedarse en casa, pero cuando tú tienes al enemigo en casa, ¿no? ¿Cómo convives con eso? Entonces, articulamos un plan de contingencia contra la violencia de género que fue muy importante, y ese plan tenía algunas medidas, como por ejemplo, que el teléfono de atención a víctimas pudiese atender a través de WhatsApp para que no tuvieras que llamar por teléfono, pensando en mujeres que estaban en casa y que no podían levantar el teléfono Ujú, para llamar al 016 o al 112. Entonces, utilizamos un servicio de mensajería silenciosa para que pudieran hacerlo en ese contexto y luego hicimos una campaña que, como te digo, le tenemos mucho cariño, que es la de Seguimos aquí, estamos contigo, que habla precisamente de que todos los servicios estaban disponibles y que si eras víctima de violencia machista y tenías la necesidad de salir de tu casa y abandonar tu domicilio, podías hacerlo, ¿no? Aunque hubiese restricciones de movilidad. Em, pero eso, que al final también la clave está en... O sea, yo creo que la violencia machista es algo que va evolucionando, que va mutando. Ahora vemos, por ejemplo, nuevas formas de violencia como la violencia digital, ¿no? La violencia vicaria, o sea, nuevas formas de violencia, me refiero a violencias que están como más, ¿cómo decirlo? Como más, ahora se están dando con más crudeza, ¿no? Y es importante que también los mensajes evolucionen y por eso yo creo que esta campaña, como te decía, tiene esa ujú. intención de, bueno, de generar una reacción nueva y de generar una reacción diferente a lo que han sido campañas anteriores. Sí, Sí, totalmente. totalmente. Y en esta campaña, lo que también ha llamado mucho la atención y ha creado mucha polémica es que se han utilizado referencias sociales y culturales que casi todas hemos podido identificar, ¿no? Entonces, este tipo de referencias a hechos que han pasado, hechos reales, incluso noticias reales que han salido en televisión, ¿por qué se ha hecho de esta manera o con qué objetivo? Bueno, nosotras en general siempre, bueno, aparte, sabes que las campañas, en nuestro caso, lo que nosotras hacemos como un briefing, pensamos la campaña, los mensajes, la intención, el objetivo, el cómo queremos dirigirnos, el tono, ese tipo de cuestiones, y luego hay una agencia creativa, que en este caso Ujú, es Wilby, la que tiene el contrato, que es la que realiza la creatividad, ¿no? Entonces, en estas últimas campañas que estamos haciendo con ellos, que yo creo es un recurso muy acertado, es muy habitual buscar como las referencias culturales que hagan que, bueno, como que el que recibe la campaña entienda perfectamente el mensaje en un golpe, ¿no? Es un poco como el recurso del Fari en la campaña del hombre blandengue, que no sé si la conocéis, u otros recursos que se utilizan mucho en publicidad para ese tipo ¿no? Bueno, ¿cómo decirlo? Como de ayuda, que se capte muy rápido el mensaje. Entonces, si te fijas, que yo creo que también es como muy interesante que haya mucha gente pensando en a quién nos estábamos o a quién estamos representando, eh, o sea, por desgracia, hay muchas situaciones en las que presentadores de televisión hacen preguntas machistas o en la que streamers hacen ese tipo de reflexiones ¿no? sobre ese tipo de agresiones sexuales sin ni siquiera darse cuenta. O sea, que las referencias culturales sobre ese tipo de comportamientos son numerosas. Y hoy, por ejemplo, justo acabo de poner un tuit con la pregunta que le han hecho, no sé si lo habéis visto, a la presidenta de Nueva Zelanda, que está haciendo una rueda de prensa con la presidenta de Finlandia, y va un periodista y les pregunta que por qué se juntan, si es porque son mujeres y tienen la misma edad. ¿No? Y la presidenta de Nueva Zelanda ha contestado de manera muy, muy brillante, usted no le hubiese hecho esta pregunta a Barack Obama. Ese es ujú. otro ejemplo de entonces quién. O sea, podríamos haber utilizado muchísimos ejemplos de entonces quién, porque por desgracia es muy habitual que a las mujeres se les pregunte en entrevistas o en ruedas de prensa, ¿no? Hasta eso, pues esta mujer, el ejemplo que te acabo de poner, ¿no? Que son dos mujeres primeras ministras que tienen que responder, que se reúnen porque son primeras ministras. Entonces hay muchísimos ejemplos de entonces quién, y lo interesante es que efectivamente la campaña se convierta en una herramienta para identificar estos entonces quién. Porque lo que yo creo que es interesante es que consigue visibilizar, bueno, pues ¿no? Muchos momentos en los que ha habido actitudes machistas que no se han definido como tal, que no se han detectado como tal y que precisamente no se pueden desligar de la necesidad de crear una sociedad libre de violencias machistas. O sea, que hay una conexión entre
entre determinadas actitudes machistas y las violencias, que hay formas de violencia, que la violencia también eso es una cosa como muy, muy importante explicar siempre, o sea que la violencia no es solamente, y esto lo hemos hecho en muchas campañas también, ¿no? La violencia no es solamente la violencia física, el que te agredan, el que te agarren, el que te haga una agresión sexual con cualquier tipo de tocamiento. O sea, la violencia es una violencia que puede ser muy sutil, que puede ser una violencia que pasa, ¿no? Que puede pasar desapercibida. Y bueno, y la campaña precisamente lo que busca es que cuando alguien la vea piense en todas las ocasiones que ha visto situaciones de ese tipo, de uno u otro lado, ya sea en el mundo del fútbol, en el mundo de... Podríamos haber puesto muchos otros ejemplos, que también es Ujú. algo que ha sido un debate. Podríamos haber hablado del mundo del cine, por ejemplo, ¿no? O sea, cuántas veces nos hemos dado cuenta de que estamos viendo películas de productores, por ejemplo, de cine que están acusados de agresión sexual, perdón. O de la música, o sea, que podríamos haber puesto muchísimos ejemplos porque, por desgracia, este tipo de situaciones se dan en muchísimos ámbitos. Y luego hay una clave de la campaña que yo creo es fundamental, que es que hemos conseguido también dirigirnos no solo bueno, a quienes tienen esos comportamientos machistas, sino también a quien los valida, a los validadores de esos comportamientos machistas. Porque si te fijas, hay una cosa en el spot que para mí es muy importante. Más que la pregunta de si lleva ropa sexy o no, lo más preocupante son los aplausos que hay después de esa pregunta. Ya. Más que la cuestión de si el jugador de fútbol le ha pegado un puñetazo a su novia o no, lo más preocupante es que haya gente que siga a ese jugador que está, ¿no? O sea, que está dispuesto a seguirlo aunque sea un maltratador. O sea, que hay todo un mensaje que va más dirigido a quienes validan eso, Ujú. bueno, forman parte de eso, a quienes ríen esas gracias, a quienes hacen, ¿no? A quienes aplauden esas bromas, que a la persona que la protagoniza, ¿no? O que lo dice. Es decir, hay un doble, hay como está muy presente en el propio spot y en todos los mensajes que estamos lanzando, que es precisamente eso, ¿no? El buscar pues que si tú tienes un grupo de WhatsApp con tus colegas donde hay alguno que dice alguna barbaridad de este tipo, tú como amigo, o como colega, o como lo que sea, como conocido, no formes parte ¿no? Bueno, de esa cultura que también es un poco cultura de la violación, que es todo esto de, ¿no? De compadrear, bueno, pues no decirle a tu amigo, oye, no me parece bien que Mm. compartas esa foto de esta chica desnuda, no me parece bien que hagas esa broma, no me parece bien que tu colega se vaya de farra y lo haga con chicas muy borrachas porque así pilla cacho. O sea, ese tipo de cosas Sí. también es importante como apuntarlas y yo creo que la campaña lo hace bastante bien porque precisamente lo que quiere también es, bueno, pues esa doble pregunta que te decía al principio. Si ni tú ni yo hemos ido, entonces ¿quién? Y si no vas a hacer nada para pararlo, entonces ¿quién? Ese es un poco como Mm. todo el juego que hay en la campaña. Y luego también está muy presente, o intentamos que está muy presente, o estuvo al menos muy presente en todo el briefing que hubo y en toda la reflexión que hubo en torno a la campaña, que es la idea de romper el pacto de caballeros, que es esa idea también de romper un poco el not all men, que es ese mensaje de, pues, ¿no? Y además esto ahora se dice mucho, no violan los hombres, violan los violadores, no agreden los hombres, agreden los agresores, ¿no? Es como pues hay que romper ese not all men, porque al final aquí hay que buscar unas causas de la violencia que son estructurales, que tienen que ver con el patriarcado, que tienen que ver con la masculinidad, ¿no? Decía Saramago aquello de la violencia machista es un problema de los hombres que afecta a las mujeres. Pues esa reflexión, esas ideas son las que están un poco detrás de lo de lo que estamos haciendo. Ujú. Y es cierto que es verdad que no habéis hecho esto por primera vez, ya lo habéis hecho en otras campañas, el tema de utilizar referencias culturales, ya has hablado de la campaña del hombre blandengue. ¿Nos Mm. podrías contar un poco mejor, sobre todo para la gente que no la haya visto, cómo se articuló esta campaña? Fíjate, hay una cosa que yo creo es como lo más interesante y lo más difícil, ¿no? Que es, tanto en el hombre blandengue como en la de Entonces, ¿quién? Ha estado presente esa reflexión, aunque de forma distinta. Porque no es lo mismo dirigirse al hombre que asume la corresponsabilidad o que está dispuesto a asumir la corresponsabilidad. Ahora te cuento una cosa sobre el público objetivo que yo creo es muy interesante,
que dirigirse a un hombre que es un potencial agresor, ¿vale? Son como dos planos, son dos sujetos, dos públicos objetivos y dos planos de mensaje. Pero hay algo que es común en ambos, y es que, por ejemplo, en el hombre blandengue, una de las cosas que estuvo muy presente cuando pensamos la campaña, o sea, el hombre blandengue es una campaña que está dirigida a aquellos hombres que son conscientes de sus privilegios como hombres, es decir, que incluso pueden entender que vivimos en un orden social patriarcal en el que ellos tienen privilegios como hombres, es decir, son hombres que podrían hasta decirse feministas, que, bueno, ahí hay un doble, había aquellos que están dispuestos a cambiar o sea, son conscientes de sus privilegios, están dispuestos a cambiar cosas, y aquellos que son conscientes de sus privilegios no están tan dispuestos a cambiar cosas, pero entienden bien que aquí hay un reparto y una serie de cuestiones que, o de situaciones en las que ellos tienen un papel como hombres. Pero lo que queríamos con el hombre blandengue fundamentalmente era no reñir a los hombres a los que nos dirigíamos, porque muchas veces nos había pasado que habíamos hecho campañas más pequeñas, o otro tipo de campañas también muy orientadas al tema de la corresponsabilidad, la conciliación, ¿no? La incorporación de los hombres al trabajo de cuidados, etcétera. Y siempre nos pasaba que parecía que estábamos riñéndoles, ¿no? Que era como, ya están las de igualdad diciéndome a mí lo que tengo que hacer, y además me lo hace en un tono en el que me está diciendo que lo que hago está mal. O sea, al final nos dábamos cuenta, y esto hemos hecho mucha conversación y mucho focus group a pequeña escala, ¿no? Como muy de andar por casa, pero bueno, que han sido muy útiles con hombres de nuestro entorno, que era que al final muchas veces reaccionaban a las campañas como diciendo, tía, para ya de reñirme, o sea, ¿no? Paso de tu rollo, porque es que al final estás todo el día aquí con la matraca diciéndome lo que tengo que hacer, y entonces la reacción ante las campañas no era efectiva, porque generaba un efecto de rechazo y después se ponían a la defensiva, ¿no? Era como que algo no funcionaba bien, o no del todo bien. Y entonces, bueno, pues empezamos a pensar que era importante lanzar otro tipo de mensajes. Y, por ejemplo, el hombre blandengue tiene una idea fuerza que es central también en la comunicación del ministerio, y en el feminismo a día de hoy, que no es del ministerio, porque eso no es una idea propia, sino es una reflexión muy del feminismo en el que nosotros nos referenciamos, que es, o sea, el feminismo eh, es bueno para las mujeres, pero al final mejora la vida de todo el mundo. O sea, que gracias al feminismo los hombres tienen permisos de paternidad que ahora están disfrutando de 16 semanas. Gracias al feminismo hay muchas cosas que han hecho que la vida de la gente mejore en general. O sea, que las políticas feministas son buenas para ti también. No es una cosa únicamente de que sea bueno para las mujeres, sino que al final hace que la sociedad, y esto no es un lugar común que digo como eslogan, o sea, que realmente el efecto de las políticas feministas hace que el conjunto de la sociedad viva mejor. Entonces, desde esa idea del feminismo es bueno para ti también, lanzábamos un poco la idea del hombre blandengue. Y lo hacíamos además en clave de humor, porque yo creo que el humor es un recurso muy, muy bueno para las campañas de publicidad, y en una clave que era muy de, bueno, pues gracias a todos esos hombres que ya, ¿no? Al del carrito de la compra, al que cuida de su madre, al que está dispuesto a levantarse por la noche. Y es verdad que puedes decir, por ejemplo, hay una reacción feminista a ese tipo de mensajes que también es negativa, ¿eh? O sea, ya sabes que en general todo lo que hacemos nosotras suele generar como mucha conversación en un sentido y en otro, y siempre hay como mucha opinión en una dirección y en otra, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, estos hombres están haciendo lo que tienen que hacer, no son ningunos héroes. O sea, el hombre blandengue no es ningún héroe, el hombre blandengue es un tipo que está haciendo lo que tiene que hacer. Lo que pasa que sí que es importante, bueno, pues poner en valor eso y decir, oye, que es que la España de hoy es una España en la que esto está pasando, y esto es algo que queremos decir y decirlo bien, ¿no? Que es que cada vez, que por suerte, cada vez hay más hombres blandengues en nuestro país que están construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Y bueno, eso es un poco como esa idea. Pero como te decía antes, claro, no es lo mismo pensar el hombre blandengue, que es una campaña como en positivo, en clave de humor. Hicimos el tema del Fari, bueno, yo creo que hay una creatividad también que funcionó muy guay, que la campaña de Entonces ¿Quién? Que estás cambiando el sujeto, porque ahí ya no te estás dirigiendo a hombres que son conscientes de sus privilegios y que están dispuestos a cambiar algo, sino que te estás dirigiendo a hombres que son potenciales agresores. Pero claro, cuando uno piensa en los potenciales agresores, pues un poco la misma lógica de la campaña. Si una de cada dos mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de nuestra vida, es decir, si tú y yo somos dos, una de las dos ha sufrido algún tipo de violencia machista, seguramente las dos, porque piensa que además es a lo largo de toda tu vida y cualquier tipo de violencia machista.
desde una violencia de género a violencia sexual, es decir, que hablamos en general. Entonces, si eso es así, los potenciales agresores es un público objetivo amplio. Quiero decir que al final estás hablando bueno, a un universo de hombres que, fíjate, no es tanto, en mi opinión, o no era tanto el que es un agresor y lo sabe. Y es verdad que en general con la violencia machista pasa algo que es curioso y es que, o sea, hay como mucho trabajo también hecho de afinar por el perfil del agresor, ¿eh? Y no quiero, o sea, que tampoco yo no soy ninguna experta como para hablar bien del perfil del agresor y todo esto, ¿no? Pero sí que ahí hay una parte que es interesante, porque, por ejemplo, una de las cosas que queríamos evitar era lo que se llama teoría del monstruo, que es que al final los agresores son representados tan monstruos que los potenciales agresores no se identifican con esos agresores. Es decir, por ejemplo, cuando tú analizas el tratamiento informativo, por ejemplo, de la violencia machista en los medios de comunicación, eso se dice mucho en comunicación y género. Si los medios de comunicación hacen hincapié en la monstruosidad del agresor, es decir, en era un alcohólico, era un agresivo, si hacen todo eso, incluso los discursos punitivistas también generan un poco eso, ¿no? Si tú tienes por ejemplo, el discurso de o sea, aquellos discursos que se orientan a hacer ver que al final, bueno, un poco lo que decía antes, no viola el hombre, viola el violador, ¿no? O sea, esa idea de que el que lo hace es que es un fallo de la sociedad, es un desestructurado, es alguien que es ajeno realmente a la convivencia. Al final, si eso se potencia, lo que acabas generando es que los potenciales agresores, que a lo mejor ejercen violencias más sutiles y tienen comportamientos que deben corregir, no se sienten identificados con los agresores. Entonces yo creo que la clave de la campaña es que hemos conseguido que, que se identifiquen comportamientos machistas y formas de agresión que hasta ese momento no habían sido nombradas como tal, como, ¿no? como agresiones machistas. Entonces, hemos conseguido también generar mucha identificación en negativo, pero al final identificación. O sea, que en vez de generar rechazo, ¿no? De, hostia, es que yo no soy esto, yo no soy un desestructurado, yo no soy una persona con problemas, bla, 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 sino que hemos conseguido que efectivamente haya cierta, bueno, o sea, que si al final se busca que haya como cierto clic o al menos cierta reflexión. Si hay hombres que gracias a esta campaña se han hecho esa pregunta, yo creo que la campaña tiene sentido. O sea, la campaña tiene sentido en general por todo lo que hemos ido hablando a lo largo de la conversación, ¿no? Pero si hemos conseguido que haya hombres que a lo mejor no son ni conscientes de sus privilegios, simplemente hombres que, bueno, pues sí, pues pueden estar de acuerdo con las políticas de igualdad, hay cosas que a lo mejor no le gustan, esto puede parecerle exagerado, pero ese perfil de hombre, si hemos conseguido ese perfil de hombre reaccione, y el objetivo está conseguido, ¿no? Si hemos conseguido que gracias a esta campaña, lo que te decía antes, haya gente que ya no, o hombres que a comportamientos y actitudes machistas de sus amigos les dicen que stop. Si hay hombres que si ven algo como los ejemplos que hemos puesto en internet o en la tele, lo rechacen. Si hemos conseguido eso, la campaña ha funcionado. Ujú. Y respecto un poco a, pues es verdad que has dicho que todas las cosas que hacéis tienen críticas, ¿no? Al final, o que crean conversaciones por un lado o por otro. Es verdad que la campaña del 25N ha tenido polémica, ha tenido críticas, pero incluso una campaña que fue creada un poco en positivo, la campaña por el 8M, con la Sí, canción, bueno, de con la Noventa. versión de Rigoberta, también tuvo sus críticas incluso por una parte, ¿no? Del feminismo, del colectivo feminista, que decía un poco, creo que era que la campaña incluso frivolizaba porque no se mostraba esa realidad de la violencia económica o psicológica, etcétera, contra la mujer. O sea, quiero decir que al final casi todas las cosas que hacéis tienen conversación o críticas por un lado o por otro, y que te quería preguntar que incluso si con campañas en positivo como esta del 8M, que era más como para unir que para separar, creo yo, ¿no? Que se hizo un poco en ese sentido, en esa dirección. ¿Tenéis críticas incluso con esto? O sea, ¿creéis que realmente es más difícil comunicar? O
sobre feminismo, sobre desigualdad, sobre temas tan sensibles como estos, que sobre otras cosas? ¿Creéis que el Ministerio de Igualdad recibe más críticas que otros ministerios? Bueno, mira, ahí tenemos o sea, hay una anécdota, bueno, no es una anécdota, es una cosa que nos pasa habitualmente, pero em, con las empresas que trabajamos, muchas veces se hace evaluación de riesgo. Cuando haces, por ejemplo, campañas, tienes en cuenta, bueno, pues posibles riesgos, por dónde qué puede pasar, qué tal, bueno, ¿no? Como derivadas y esto, repercusión que puede tener, porque es verdad que en general las cosas que hacemos tienen muchísima repercusión. Y hay una frase que utiliza mucho que es que el ministerio está sometido a un escrutinio social eh, ultra exigente. Es decir, que es obvio que hay un escrutinio social absoluto sobre lo que el ministerio hace, que es un escrutinio social que tiene mucho también de ofensiva política, o sea que también yo creo que hay una parte que tiene que ver con cuando las feministas hacemos política, y en España y en la historia de nuestro país es una constante, o sea, es decir, que mujeres jóvenes haciendo política y atreviéndose a hacer cosas diferentes y abrir melones que antes no se habían abierto, ¿no? Tienen todas las de perder porque van a tener toda una ofensiva mediática y de todo tipo en contra, ¿no? Em, pero fíjate, yo creo que hay una fortaleza del equipo del ministerio y de la ministra y de la secretaria de Estado y que nos han puesto más el cuerpo en todo este contexto, que es que, bueno, siempre hemos hecho las cosas con mucha prudencia. De hecho, yo creo que hay mucha gente que puede pensar que no, pero ya te puedo asegurar que le damos muchísimas vueltas a todo lo que hacemos para efectivamente que todo salga bien, porque es verdad que cuando tienes tanto escrutinio social, con la mínima equivocación es un, ¿no? Claro, te vuelves ultra perfeccionista, porque no te puedes permitir ningún error, porque en el momento en el que haya cualquier error, el nivel de, ¿no? de escrutinio y el nivel de bronca y de ruido es brutal, ¿no? Pero bueno, que aun siendo así, nunca hemos dejado de avanzar. O sea, quiero decir, hemos tenido siempre como muy presente esa idea de, bueno, de seguir dando pasos. Es un poco también la reflexión que te hacía al principio sobre cómo evolucionar las campañas de violencia. Podríamos decir, bueno, mira, vamos a hacernos un 25 de noviembre tranquilito, que no nos menee mucho, porque total, ya, ¿no? Ya lo hemos contado todo, ya hemos hecho la ley de libertad sexual, hemos hecho la renovación del pacto de Estado, ya vamos a estar en plan, pero al final nosotras estamos aquí porque somos feministas, porque nos creemos mucho lo de la importancia de las políticas de igualdad feministas y nos creemos mucho lo de que hay una oportunidad que estamos aprovechando para que este país sea un país feminista y porque España es un país feminista. O sea, que eso son cosas que no lo decimos ¿no? Como por decir, o sea, que es que realmente hay una convicción política de que estamos haciendo lo correcto. Y en ese sentido, pues seguimos dando pasos. Y hay una evaluación, lo que te decía también antes, ¿no? O sea, la necesidad de que las campañas sean más efectivas, sean más acertadas. O sea, todo eso está muy presente en lo que hacemos. Entonces, en general, trabajamos siempre con muchísima presión por todo esto, pero yo creo que estamos consiguiendo dejar, ¿no? una agenda feminista en funcionamiento y en marcha y que además eso es fácil de identificar. O sea, que le preguntes a quien le preguntes por el proyecto del Ministerio de Igualdad, no te puede dar una respuesta, más allá de que lo comparta o no lo comparta, pero yo creo que eso es algo fundamental. Y con las campañas igual, al final las campañas son un reflejo de las políticas públicas que estás impulsando. Hay muchísimas campañas del gobierno, muchísimas. Ahora, por ejemplo, acabamos de lanzar una campaña antirracista, que yo sé que esto lo decimos mucho y de tanto decirlo al final parece que ya, ¿no? Como que ya no funciona, ¿no? Pero es la idea de que, por ejemplo, hemos hecho una campaña antirracista, que no sé si habéis visto, que es la de Yo no soy racista, pero que, bueno, lo Ah, que sí. muestra es una situación de una chica a la que no le alquilan un piso por ser negra. Bueno, es que eso pasa en España. O sea, sí, así es. Y no es que lo digamos nosotras porque hemos sacado un dedo al aire, es que tenemos estudios, es que el ámbito de la vivienda es uno de los ámbitos donde más discriminación racial se produce, es que hay denuncias en el teléfono de atención a víctimas de discriminación racial. O sea, que hay una realidad que es que en nuestro país algo como, ¿no? Como tu raza, o sea, tu origen racial, ese tipo de cosas puede determinar que no te alquilen un piso. Entonces, estas cosas también hay que reflejarlas en la comunicación que se hace porque al final también hay un objetivo que te decía antes y reitero un poco la idea, ¿no? Que es la de servicio público. O sea, nosotras manejamos el teléfono de atención a víctimas de violencia machista, que ya ha recibido más de 1 millón de llamadas desde que existe y que gracias en parte a
las campañas de publicidad y toda la comunicación que se hace, el servicio ha aumentado más de un 20% en esta legislatura ¿no? su uso. Tenemos un servicio de atención a víctimas de violencia de discriminación racial, que es este que te digo que se está promocionando con esta campaña. Es decir, que hay una serie de servicios públicos que tenemos también la obligación de informar de ellos, de que las víctimas sepan que lo tienen disponibles y de que hay una administración pública que les da la mano, ¿no? O sea, que pone todos los recursos públicos a disposición para que esas violencias, esa discriminación y esas realidades no tengan cabida en nuestro país. Ujú. Bueno, Clara, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras. Te agradezco mucho también toda tu explicación sobre la campaña del 25N y sobre todas estas cosas, porque yo creo que lo importante al final es que la gente se quede con el mensaje en general, con lo que se quería transmitir y no con los ejemplos en particular. Claro. Entonces, nada, agradecerte que hayas estado aquí conmigo, que nos hayas dedicado este ratito y esperamos volver a verte pronto. Vale, muchas gracias a vosotras.